Buenas tardes a todos. Hoy día creo que 19 lo voy a ver. Voy a ver exactamente de qué día estamos hablando hoy. El Día del Padre, que es el día 19 de marzo del 2015. ¿Va aquí está usted también el Día del Padre y el Día de la Madre? Eso me faltaba por decir, señor Iglesia, por favor. Al que no lo han felicitado, usted es padre, entonces de esa manera si tiene descendencia o si ha salido del armario, usted con su prole, la prole de ciencias políticas, que es que debido de manera en el mundo, se habéis puesto de acuerdo. Era usted un profesor muy duro y ahora quiere ser el dueño y señor de España. Está todo muy equivocado. Sus miras van a más al mundo, ¿no? Pues yo le voy a indicar lo que ya he escrito, pero hace ya muchísimo tiempo, que se podrá decir que se me está pesando el discurso. Estamos en una situación límite, ¿vale? Y lo primero que hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución española, que no se cumple. Cambiar la ley para que todas las empresas privadas autoras del Estado español sea expropiada y pasar a manos públicas mediante una indemnización correspondiente. Representación de lo público en todos los sectores de la sociedad. Al igual que hubo un capitalismo inicial, que se inicie una descapitalización inicial. Valga la redundancia, nunca mejor dicho. Legalización de la droga y la prostitución, haciendo una serie de reglas y normas para cumplirlo. Duplicar el salario mínimo interprofesional para todos, incluyendo los parados, de cualquier índole. Más un 50% a los que trabajen, por trabajar, un 50% más. Si en el caso de que elija trabajar o elija estudiar o hacer lo que le parezca en gana. Por eso tenemos libertad. Y el empresario pagaría, según un acuerdo con el Estado, para los emprendedores y todo aquel que quiera ganar dinero. Si se reformase la Constitución española, que fuese algo muy importante y no entrara en contradicciones nunca. Dar vivienda, trabajo, educación y sanidad gratuito, exceptuando en casos extraordinarios. Octavo, por una intercesión española en el mundo para alcanzar la mundial democracia entre continentes, estados, regiones, comarcas, pueblos o aldeas, para llegar a la paz mundial, con la consiguiente finalización de la guerra o el terrorismo de Estado o de grupos homogéneos, afín a ellos. Representación a todos los órdenes de que las naciones deberán, mediante obligación de pertenecer a la mundial democracia, fundándola y canalizar los flujos migratorios. 10. Hacer grandes obras hidráulicas, grandes cortafuegos en el Vergel y política económica ecológica. Y 10, de nuevo, 10.2, dar 8.000 euros por ser español cuando nazca un hijo. Un salario digno para las amas de casa. Y por hijo mensualmente 300 euros por hijo hasta los 21 años donde se declara la mayoría de edad. El padre de los hijos disponga de trabajo asegurado o una asignación económica justa por su esfuerzo colectivo o individual. Se despide Pedro Luis Bermúdez Cortés, alias El Canijo Mochoga.